337. Idengase. En julio, innumerables búhos nivales volaron desde el castillo, elevándose hacia todos los rincones de la Tierra Media. Junto con las listas de útiles escolares para los estudiantes que ingresan a su segundo año, los búhos también llevaban cartas de aceptación para los nuevos estudiantes en el próximo año escolar. Bajo la mirada esperanzada de los niños de todo el país, los búhos nivales, como mensajeros de buena fortuna, entregaron las cartas largamente esperadas. Este año el número de admisiones fue incluso mayor que el del año anterior. Entre los estudiantes aceptados había jóvenes magos del territorio de Silas, elfos de varias regiones, Dúnedain del norte e incluso varios niños Dúnedain del sur de Gondor. Los nobles y las familias reales de Gondor, como los Dúnedain del norte, eran descendientes de Númenor. Sin embargo, después de generaciones de matrimonios con otros pueblos, su linaje se había debilitado y su esperanza de vida se había vuelto similar a la de los humanos comunes. Pero en ocasiones, el linaje númenoriano de un niño se revertía, mostrando rasgos ancestrales. Niños como este, dotados de talento mágico, eran seleccionados por la pluma de la aceptación y registrados en el libro de admisión. La noticia de que varios niños de Gondor habían recibido cartas de aceptación de Hogwarts encantó al regente Ectelion II, quien incluso recibió personalmente a los niños y sus familias. El regente sabía desde hacía tiempo que Hogwarts admitía a jóvenes estudiantes para estudiar magia. Sin embargo, estaba profundamente decepcionado porque su hijo, Denethor II, ya había pasado el límite de edad y no podía inscribirse. Aunque la familia del regente, descendiente directa de Númenor, tuvo una esperanza de vida más corta debido a linajes mixtos, aún heredaron algunos dones númenorianos. Los hijos de Denethor II, Boromir y Faramir, poseían capacidad profética y habían soñado con visiones sombrías relacionadas con el anillo único antes de la Guerra del Anillo. El propio Denethor tenía potencial mágico, suficiente como para impulsarlo a visitar temprano la tienda de varitas en el callejón Diagon, comprando una varita y todos los libros de hechizos disponibles. El regente Ectelion II, rico extraordinariamente, incluso contrató a un mago que se había graduado del curso acelerado de magia de Silas para enseñarle a Denethor hechizos básicos. Aunque Denethor no era particularmente talentoso, logró aprender magia básica, apenas alcanzando el nivel de un mago novato. Por supuesto, la magia avanzada solo podía aprenderse en Hogwarts, no había sustituto. Aún así, Denethor estaba satisfecho. La magia era solo un interés casual para él. No tenía tiempo ni energía para estudiar a fondo. Como futuro regente de Gondor, su deber era aprender a gobernar una nación, no perseguir la maestría mágica. Una vez que todos los nuevos estudiantes recibieron sus cartas de Hogwarts, agosto llegó en un abrir y cerrar de ojos. Las familias que vivían lejos usaban los trasladores incluidos en las cartas de aceptación para viajar al callejón Diagon para hacer las compras escolares. Los estudiantes de años superiores, que ahora ingresan a su segundo año, evitaron sabiamente el día ajetreado en que llegaron los nuevos estudiantes. En lugar de eso, deambulaban por el callejón Diagon con sus compañeros de clase o acompañaban a sus padres a comprar libros de hechizos y útiles escolares de segundo año. Después de un mes lleno de actividad, el 1 de septiembre llegó antes de que nadie se diera cuenta. Los estudiantes nuevos y los que regresaban se reunieron en Hogsmeade y se despidieron de sus padres antes de abordar los carruajes encantados. Los estudiantes que regresaban, al ver a los nerviosos estudiantes de primer año, se sentían como si estuvieran viendo versiones más jóvenes de sí mismos. Sintiéndose como estudiantes de último año, ayudaron con entusiasmo a los ansiosos recién llegados. Bañados por el cálido resplandor del sol poniente, los carruajes, llenos hasta el borde, cruzaron el largo puente y se dirigieron hacia el castillo. Al pasar las puertas, los carruajes se detuvieron. Estudiantes de primer año, por aquí. El subdirector Edward gritó en voz alta. Sobresaltados y abrumados, los nuevos estudiantes se apresuraron a reunirse y siguieron sus instrucciones. En cuanto a los estudiantes de segundo año, en el momento en que vieron al profesor Edward, se enderezaron instantáneamente y corrieron hacia el gran comedor, aterrorizados de que el profesor pudiera notarlos. Me morí de miedo. La cara seria del profesor Edward es realmente aterradora. Adam Bailey se desplomó exageradamente en su asiento en la mesa de Phoenix House. Sus compañeros de habitación y buenos amigos, el elfo Alanier y el niño Dúnedain Anlomir, no pudieron evitar reírse de su comportamiento de gato perseguido por una escoba. El profesor Edward puede ser estricto, pero no da tanto miedo, ¿verdad? Dijo Anlomir con una sonrisa. Adam Bailey se desplomó sobre la mesa y suspiró débilmente. Ustedes dos sacaron la mejor nota en transformaciones, así que claro que no tienen por qué tener miedo.
Pero yo solo saqué una A, aprobé por poco, el semestre pasado. ¿Cómo no iba a tener miedo? Sin mencionar que Edward también era el jefe de su casa. Era exactamente como un estudiante mediocre que se topa con su profesor de aula. Lo único que uno podía hacer era rezar para que no lo señalaran. Por supuesto, Adam Bailey no era un estudiante terrible. Aparte de transformaciones, todas sus demás asignaturas eran O, sobresaliente, o supera las expectativas. Pero su actuación de transfiguración fue realmente indescriptible. Por ejemplo, en el examen final del semestre pasado, el profesor Edward le pidió que transformara un ratón en una caja de rapé. Consiguió transformar el ratón en una preciosa caja de rapé. Sin embargo, al mismo tiempo, todo alrededor de la caja de rapé se transformó en innumerables ratones, provocando una invasión instantánea de ratas en la oficina del profesor Edward. La mayoría de los ratones fueron capturados y restituidos a la normalidad por el profesor Edward, pero algunos escaparon a los pasillos, aterrorizando a los estudiantes que esperaban su examen. Varios más desaparecieron por completo, deslizándose en un agujero quién sabe dónde. Debido a este accidente, el profesor Edward perdió un zapato, una taza de té y un reloj de bolsillo. En su furia, escribió una nota muy grande en el boletín de calificaciones de Adam Bailey. El incidente se convirtió en uno de los mayores hazmerreír de la escuela. Mientras los estudiantes de segundo año se instalaban en el gran salón, los profesores también tomaron sus asientos. Una vez que todos llegaron, las puertas cerradas del banquete se abrieron una vez más. El profesor Edward entró primero, seguido de cerca por los estudiantes de primer año, quienes se alinearon en dos filas ordenadas como patitos siguiendo a su madre, con sus rostros tensos, nerviosos y llenos de asombro mientras miraban alrededor del gran comedor. Los profesores y estudiantes de segundo año observaban atentamente a los nuevos estudiantes, esperando que comenzara la ceremonia de clasificación. Este año hubo 124 nuevos estudiantes, más que el año anterior. Después de que el sombrero seleccionador terminó de cantar una canción recién compuesta, la ceremonia de selección comenzó oficialmente. Cada vez que un estudiante era asignado a una casa, la mesa correspondiente estallaba en aplausos entusiastas. Cuando concluyó la selección, Silas reiteró brevemente las reglas y luego anunció el inicio del banquete. A solo 6 meses de la fecha prevista del parto de Halloween, la atención de Silas estaba centrada principalmente en su esposa embarazada que estaba a su lado. Pero mientras observaba en silencio a Alwyn, de repente sintió una mirada maliciosa. Se giró inmediatamente hacia la fuente, pero solo vio a la multitud de estudiantes que estaba debajo. La mirada desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. ¿Qué pasa, Silas? Arwen notó su repentina quietud y el ligero pliegue entre sus cejas. Preocupada, se inclinó y preguntó en voz baja. Al ver la preocupación en sus ojos y su vientre redondo e hinchado, la expresión de Silas se suavizó de inmediato. Él meneó la cabeza ligeramente y bromeó. Nada. Solo sentí como si algún estudiante me estuviera mirando a escondidas. Probablemente algún pequeño admirador. Arwen, divertida por la confianza excesiva de su marido, dejó de lado sus sospechas y sirvió su chuleta de dragón favorita en su plato. Gracias, cariño. Silas sonrió y bajó la cabeza para comer, mientras activaba en silencio su talento de captura de almas. En un instante, un torrente de pensamientos caóticos inundó su mente, provocando un dolor punzante en sus sienes. Silas seguía comiendo con normalidad, pero su atención era extremadamente aguda. Se concentraba en los pensamientos de cada estudiante, buscando algo extraño. Pasó el tiempo. Un pensamiento tras otro se desvanecieron, nada más que charlas infantiles comunes, más fuertes en sus mentes que en sus bocas. Silas retiró lentamente su legeremancia. Su expresión no cambió, pero una profunda seriedad brilló en sus ojos. Como él seguía comiendo tranquilamente, nadie se dio cuenta. Cuando todos terminaron de cenar, Silas se levantó de su asiento. Con un ligero movimiento de varita, una cinta brillante de texto se desplegó en el aire. Todos, canten la canción de la escuela con su melodía favorita. Anunció Silas alegremente. ¿Listos, a cantar? Los profesores parecían expectantes o indefensos, y todo el salón estalló en llanto cuando los estudiantes cantaron la canción de la escuela a todo volumen y completamente desafinada. Los estudiantes de segundo año, ya veteranos alborotadores, eran los más ruidosos, prácticamente gritando la canción como si compitieran por hacerse oír. Sus voces ahogaban a todo el salón. Silas simplemente los observó con diversión, sin hacer ningún intento de interferir. La sala se llenó de una mezcla caótica de melodías discordantes, el ruido mágico hizo que los retratos y las estatuas se taparan los oídos con las manos.
Algunos profesores habían tenido la sensatez de colocarse tapones para los oídos con antelación. Mientras cada estudiante cantaba, se fortalecía un vínculo invisible entre el castillo y sus estudiantes. Al mismo tiempo, las emociones de los estudiantes y la energía mágica perdida fluyeron hacia un solo punto en lo profundo del castillo. Silas dirigió el cántico con su varita y examinó a los niños que estaban abajo. Como amo del castillo, podía sentir claramente cada hilo de conexión entre Hogwarts y sus estudiantes, de naturaleza protectora, pero también un control sutil, para garantizar que no dañaran el castillo. Inspeccionó estos vínculos cuidadosamente, buscando algo inusual. Pero incluso cuando se apagó la última nota de la canción escolar, no encontró nada malo. Satisfecho, Silas se preparó para finalizar el banquete. Tan pronto como abrió la boca, una violenta oleada de magia surgió desde las profundidades del castillo. Todos lo sintieron, incluso los de primer año. Un zumbido bajo y resonante se extendió por todo el gran salón. Afuera, todos los pájaros del trueno que anidaban en los árboles de Mallorn chillaban como truenos estruendosos. Los relámpagos brillaban por todas partes al salir de sus nidos, rodeando el castillo en una tormenta de alas y electricidad crepitante. El cielo nocturno encantado en el techo se oscureció, retumbando con nubes de tormenta y rayos que transportaban un fuerte olor a ozono. En las profundidades del castillo, Smaug abrió los ojos y dejó escapar un rugido atronador. ¿Un terremoto? Escuché algo bajo tierra, ¿era un dragón? ¿Se está derrumbando el castillo? El pánico se extendió al instante entre los estudiantes. Incluso los profesores se sobresaltaron. Solo Gandalf y Galadriel mantuvieron la compostura, aunque incluso ellos parecían sorprendidos. «Tranquilo». La voz de Silas resonó como un trueno por todo el pasillo. Al instante, todo el ruido se desvaneció. Cientos de estudiantes, con los ojos abiertos como platos, lo miraban con miedo y expectación. «Director, ¿qué ha pasado?», preguntó el profesor Edward tenso, visiblemente sorprendido por el repentino altercado. Los demás profesores también se volvieron hacia Silas esperando una explicación. Silas, con una mezcla de sorpresa y deleite en su rostro, sonrió tranquilizadoramente y dijo: «No se preocupen. Solo hubo un pequeño contratiempo en el castillo, pero es bueno. Uno de nuestros compañeros está deseando conocerlos». «¿Compañero?». Todos intercambiaron miradas confusas y susurraron sorprendidos. Al momento siguiente, Silas levantó su varita y gritó: «Por favor, levanten sus varitas». Aunque desconcertados, todos los estudiantes obedecieron. Los profesores también. Entonces Silas movió su varita. Un rayo de plata se elevó, atravesando las nubes del techo encantado. Al instante, las nubes comenzaron a brillar con un resplandor plateado, como si produjeran una misteriosa atracción magnética. De cada varita levantada, incluso de aquellas que pertenecían a los estudiantes de primer año que aún no conocían un solo hechizo, volutas de luz plateada salían contra su voluntad, elevándose hacia las nubes brillantes. Todos se quedaron mirando en estado de shock. Los de primer año, en particular, estaban atónitos. La mayoría nunca había hecho magia en sus vidas, y sin embargo allí estaban, siendo forzados a participar en algún fenómeno mágico desconocido. Al ver esto, Gandalf y Galadriel alzaron las manos simultáneamente. Sus anillos, visibles solo para ellos, brillaron levemente al liberar una magia enorme. Las nubes del techo se volvieron cada vez más brillantes bajo la magia combinada, saturándose con una luz plateada hasta que parecían casi vivas. Finalmente, las nubes se disolvieron y una figura se formó lentamente dentro del resplandor plateado. Parecía un fantasma, pero no del todo. Tenía color, a diferencia de la habitual palidez gris de los fantasmas, y su forma parecía extrañamente sólida. Era bajo, de estatura hobbit, con cara ancha, boca grande y ojos redondos y vivaces. Tenía cabello y ojos negros, piel pálida y vestía ropa de colores brillantes. Corbata, gorro de dormir puntiagudo y zapatos de payaso. Su aspecto, en general, resultaba bastante cómico. Sus ojos se movían con inquietud. En cuanto vio a los estudiantes, emitió un chillido ahogado y descendió en picado, emocionado. Saltó sobre las cabezas de los estudiantes, haciéndoles agacharse y cubrirse el pelo asustados. Les arrancó varios sombreros de la cabeza, lanzándolos descontroladamente y riendo a carcajadas. Los niños no pudieron evitar mirar a la criatura en estado de shock. ¿Qué es eso? ¿Es un fantasma?, preguntó un estudiante nervioso. Justo cuando la criatura estaba a punto de continuar causando estragos, Silas gritó desde arriba: «Está bien, Peeves, ya es suficiente». El fantasma se congeló en el aire al instante. Luego, con movimientos vacilantes, flotó hacia Silas.
En cuanto miró a Silas, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. Sus redondos ojos negros parpadearon rápidamente e inclinó la cabeza. ¿Peeves? ¿Ese es mi nombre? Antes de que Silas pudiera responder, la criatura giró en el aire con alegría. Jaja. Peeves. Me encanta ese nombre. Desde hoy, soy el gran señor Peeves. Los estudiantes y profesores quedaron atónitos al observar a la extraña criatura rebotando y dando vueltas en el aire, el ser al que Silas había llamado Peeves. Director, ¿qué es eso? Preguntó el subdirector Edward, sin poder ocultar su desconcierto. Parece un fantasma, pero, claramente no lo es. Los demás profesores y estudiantes también se giraron hacia Silas, esperando una explicación. Silas no respondió de inmediato. En cambio, miró a Gandalf y Galadriel con una suave sonrisa. Gandalf, Lady Galadriel, ustedes dos son eruditos y sabios. Estoy seguro de que ya han percibido la naturaleza de Peeves. ¿Podrían explicárselo a todos? Señora. Gandalf la instó suavemente. Galadriel no se negó. Sus ojos, brillantes de sabiduría ancestral, observaron a Peeves con interés. Todas las cosas de este mundo, dijo lentamente, al ser moldeadas y nutridas por el tiempo, pueden dar origen a espíritus. Bosques antiguos, ríos caudalosos, montañas antiguas, cada uno puede despertar un espíritu propio. Y este Peeves, es un espíritu nacido de este castillo. Todos parecieron iluminados por un momento, luego cayeron en una confusión más profunda. Lady Galadriel, preguntó Edward vacilante, pero este castillo fue construido hace poco más de 10 años. ¿Cómo es posible que haya nacido un espíritu? Los labios de Galadriel se curvaron y se giró hacia Silas. Eso es gracias a tu director. Normalmente, los espíritus naturales tardan miles de años en gestarse. Pero este castillo es mágico, cada piedra está imbuida de encantamiento. Trasciende los límites habituales del tiempo. Así que el nacimiento de un espíritu no es extraño. Gandalf asintió y añadió. Además, si el castillo mismo es la cuna, la risa de los niños, sus emociones y su desbordante energía juvenil sirven de alimento. En cierto sentido, Peeves es un espíritu nacido del vínculo entre el castillo y sus estudiantes. Ahora finalmente todos entendieron. Peeves era el espíritu de Hogwarts. Y como espíritu del castillo, probablemente tenía más autoridad innata dentro de él que nadie, excepto el propio Silas. En ese momento, Peeves pasó rápidamente por encima de ellos, derribando velas flotantes, dispersándolas como confeti e incluso arrojando gotas de cera caliente hacia los estudiantes con una alegre carcajada. Los profesores se estremecieron. Varios se agarraron la frente. ¿Este era el espíritu del castillo? Animado, caótico, travieso y absolutamente poco confiable. Edward, en particular, ya sentía el miedo formándose en su estómago. A sus ojos, Peeves no era diferente del niño más incontrolable del mundo, solo que más ruidoso, más rápido e imposible de atrapar. Y algo le decía que esto era solo el comienzo. Silas, mirando a Peeves girar felizmente en el aire, estaba igualmente indefenso. Tal vez porque la imagen de Peeves existía tan vívidamente en su memoria, cuando ayudó a formar el espíritu del castillo, esa impresión dio forma a la personalidad emergente. Así pues, Peeves había nacido siguiendo exactamente ese temperamento peevesiano. Silas no pudo evitar pensar con pesar. Si hubiera controlado mi imaginación al lanzar el hechizo, quizás habría terminado con un mayordomo fantasma tranquilo y refinado. Pero ya era demasiado tarde. Una vez que nace el espíritu de un castillo, no se puede cambiar. Peeves solo desaparecería si el castillo fuera destruido, abandonado o vaciado. Y a medida que llegaban más estudiantes cada año, su energía emocional solo lo fortalecía. Con el tiempo, Peeves se volvería cada vez más poderoso. Este castillo era su dominio, y nadie excepto Silas, el maestro de Hogwarts, podía comandarlo. Como un fantasma, Peeves era inmune a todos los ataques físicos. Podía volar, atravesar paredes e ignorar todos los hechizos comunes. Incluso la magia más oscura solo podía obstaculizarlo temporalmente, nunca destruirlo. Pero a diferencia de los fantasmas, Peeves podía tocar objetos físicos. La única limitación era que, como espíritu del castillo, Peeves no podía abandonar los terrenos del castillo. Dejando a Peeves de lado por un momento, Silas notó que se hacía tarde. Inmediatamente anunció el fin del banquete y ordenó a cada casa que regresara a sus dormitorios. Los 4 jefes de casa, ya no preocupados por Peeves, llevaron a sus estudiantes de regreso a sus respectivas salas comunes.
Sin embargo, mientras los estudiantes salían, discutieron con entusiasmo sobre Peeves durante todo el camino. Silas vio a Peeves salir disparado del gran comedor y empezar a vagar por el castillo, pero no interfirió. En cambio, escoltó a Arwen, Gandalf y Galadriel de vuelta a la torre de Amonsul. Después de que Galadriel ayudara a Arwen a entrar en su dormitorio, Gandalf se acomodó en el sofá junto a la chimenea en la sala de estar. Bromeó distraídamente con la salamandra que danzaba en las llamas con unas tenazas, la pipa entre los dientes, mientras miraba de vez en cuando a Silas, quien estaba sumido en sus pensamientos. «Silas», preguntó finalmente Gandalf, «¿te preocupa algo?» Silas asintió, su expresión solemne, su mirada oscura y pensativa. Justo ahora, durante el banquete sentí una mirada maliciosa proveniente de los estudiantes. ¿Una mirada maliciosa? Gandalf bajó la pipa y entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de que venía de los estudiantes, Silas? Silas asintió de nuevo. Estoy seguro. Fue débil y desapareció rápidamente, pero estoy seguro de dónde vino. Hizo una pausa y luego continuó en un tono más profundo. Y Gandalf, como sabes, tengo la capacidad de leer la mente. Así que intenté escanear los pensamientos de los estudiantes. Su expresión se endureció y sus ojos se encontraron con los de Gandalf. Pero no encontré nada. Todo parecía perfectamente normal. El rostro de Gandalf se volvió severo. Confiaba completamente en Silas, y sabía muy bien lo poderosa que era su legeremancia, tan poderosa que incluso Gandalf tenía que proteger continuamente su mente de ella. No había forma de que un niño de primero o segundo año pudiera resistirse a la lectura de mentes de Silas. El hecho de que Silas percibiera malicia pero no encontrara rastro de ella a través de legilimancia significaba solo una cosa. El intruso se había disfrazado entre los estudiantes y poseía la habilidad suficiente para evadir la detección. «Silas, ¿sospechas que alguien se infiltró en la escuela disfrazado de estudiante?», preguntó Gandalf en voz baja. Silas asintió. «Es la única explicación. No creo que ningún niño me guarde tanta rencor, y aunque lo hiciera, jamás podría ocultar sus pensamientos a mi legeremancia. ¿Qué pretendes hacer? No hay prisa. Primero, revisaré la lista de nuevos estudiantes en el libro de admisiones para ver si hay algo que me llame la atención». Silas agarró un puñado de polvos flu, lo arrojó a la chimenea y entró en las llamas esmeralda, desapareciendo. Unos 2 minutos después, las llamas volvieron a volverse verdes y Silas salió de la chimenea sosteniendo un grueso tomo de piel de dragón. Además de registrar a quienes poseen talento mágico, el libro de admisión también puede determinar si las personas registradas están sanas y vivas. Cualquiera que pierda su magia en un accidente o muera, su nombre se borra automáticamente, explicó Silas mientras abría el libro de piel de dragón. El tomo flotaba silenciosamente frente a él. Silas pasó a la segunda página, donde aparecía con tinta clara la lista de nuevos estudiantes del año. Examinó las entradas una por una y Gandalf se acercó para escanear la lista con él. «Hay 73 estudiantes de primer año de mi territorio», dijo Silas. 30 de Oxmeade, 23 de Bree y 20 de Isengard, todos normales. También hay 31 elfos del valle, Lorien, el reino de los bosques, Dovenian, Linton y Greyhaven. 17 Dúnedain del norte y 3 Dúnedain del sur. Sin anomalías. Revisó cuidadosamente y no encontró ningún nombre apagado o descolorido. Su mirada se detuvo un instante en los 3 Dúnedain del sur de Gondor. Esa región estaba demasiado cerca de Mordor, y Silas no pudo evitar sentirse receloso. Si hubiera algún lugar en la Tierra Media que pudiera albergar odio hacia él, ese sería Mordor. Sus sospechas inmediatamente se dirigieron hacia Sauron una vez más. Tomó nota mental de observar a unos cuantos estudiantes más de cerca y eliminar cualquier posibilidad una por una. Gandalf pareció leer sus pensamientos y dijo en voz baja: «Si es Mordor, las señales no serán obvias. Necesitamos revisar a todos los estudiantes, incluidos los de segundo año, uno a la vez». Silas asintió. Eso era exactamente lo que había estado pensando. «Gandalf», dijo con seriedad, «necesito que vigiles de cerca a los de primer año. Estate atento a cualquier cosa inusual». Gandalf asintió. «Déjamelo a mí. No podemos permitir que nadie arruine la alegría de los niños». Sus clases de vuelo eran el lugar perfecto. Durante el vuelo a alta velocidad, las emociones de un estudiante eran imposibles de ocultar. Con la sensibilidad de Narya a las emociones y la perspicacia de Gandalf, hasta el más mínimo atisbo de malicia se percibía al instante. «Este semestre, me encargaré de las clases de historia de la magia de Arwen», dijo Galadriel mientras bajaba la escalera, evidentemente habiéndolo oído todo. «Vigilaré a los alumnos de segundo año».
Silas no rechazó su oferta. Agradezco su ayuda, Lady Galadriel. La expresión de Galadriel se suavizó, pero preguntó, ¿no estarás planeando contarle esto a Arwen, verdad? Silas negó con la cabeza, con la voz tensa por la preocupación. Se acerca su fecha de parto. Decírselo ahora solo le causaría miedo. Arwen se preocupa mucho por sus alumnos, demasiado. Si supiera que hay una amenaza oculta entre ellos, no descansaría jamás. Arwen era dulce, querida por todos sus alumnos, y desde que quedó embarazada, su instinto maternal se había fortalecido. Trataba a cada niño como si fuera suyo. Si Arwen descubre que un intruso hostil se esconde entre los estudiantes, continuó Silas, se asustará y se convertirá en un objetivo. Tomó una respiración lenta. Por eso quiero enviarla al Valle de los Muertos, o a Lorien. A un lugar seguro. Al menos hasta que atrapemos a esa rata. Solo tú puedes convencerla, añadió. Si se lo sugiero, sospechará que algo anda mal. Silas podía sentir claramente cuán intensa había sido la malicia dirigida hacia él. Y con Arwen muy embarazada, cerca de dar a luz, incluso el más mínimo peligro podría traer consecuencias que él nunca se perdonaría. Enviarla lejos era la única opción. Por un instante, el arrepentimiento se reflejó en su rostro, arrepentimiento por haber abierto la escuela de magia, abriendo sin saberlo una puerta para que los enemigos se acercaran. Pero descartó ese pensamiento casi inmediatamente. Su arrepentimiento se endureció y se convirtió en una ira fría. Quienquiera que se infiltrara en su escuela, quienquiera que se atreviera a atacar a su familia, Silas lo encontraría. Y cuando lo hiciera, comprenderían toda la fuerza de su ira. Hablaré de esto con el Rond. Llevaremos a Arwen de vuelta al valle para que se recupere. Allí encontrará los mejores sanadores y el entorno más seguro para que dé a luz, dijo Galadriel asintiendo con firmeza. Estaba igual de preocupada por la seguridad de Arwen. Incluso con ella misma, Gandalf y Silas protegiéndola, era necesario ser precavido. El estado de Arwen no dejaba lugar a riesgos. Este asunto no podía demorarse. El primer fin de semana del nuevo período escolar, el Rond llegó al castillo después de recibir las cartas de Galadriel y Silas, y escoltó personalmente a Arwen hasta el valle. Con Arwen a salvo, Silas finalmente sintió que se le quitaba un gran peso del corazón. Ahora podía concentrarse por completo en rastrear al intruso oculto. Además de Gandalf y Galadriel observando en secreto a los estudiantes en sus clases, los numerosos retratos esparcidos por todo el castillo también se convirtieron en los ojos y oídos de Silas, monitoreando cualquier comportamiento inusual. Incluso el propio Silas utilizaba con frecuencia el cristal del conocimiento, observando en silencio a los individuos que le parecían más sospechosos. A Phoebes también se le había encomendado la tarea de encontrar al intruso. Como espíritu del castillo, Phoebes entendía cada rincón, pasaje y espacio de acceso incluso mejor que Silas. Desafortunadamente, pasó un mes entero sin que se revelara nada. La figura acechante parecía percibir el peligro y se sumergió por completo entre los estudiantes, sin revelar nunca el más mínimo indicio de anormalidad. Ni en las lecciones de vuelo de Gandalf, ni en la clase de historia de la magia de Galadriel, ni siquiera bajo la aguda percepción de dos de los más grandes sabios de la Tierra Media, apareció nada sospechoso. Cada estudiante había sido observado discretamente. Cada estudiante pensaba y actuaba como un niño normal. Fue como si la presencia maliciosa que Silas percibió no hubiera sido más que una ilusión. Pero Gandalf y Galadriel nunca dudaron de él. Al contrario, la falta de pistas solo los inquietó aún más. Alguien capaz de evadir la legilimancia de Silas, la perspicacia de Gandalf y la antigua percepción de Galadriel y permanecer perfectamente oculto durante un mes entero solo podría ser extremadamente peligroso. Mientras tanto, durante este primer mes, aunque el enemigo oculto no dejó rastro, Phoebes había logrado poner furiosos a todos en la escuela. A él le gustaba acechar en rincones oscuros, y cada vez que pasaba un estudiante, saltaba, le agarraba la nariz y gritaba: «Te atrapé». Garabateó sobre los muros del castillo, esparció basura y arrojó pan y queso mohosos a los estudiantes que pasaban. Incluso interrumpía las clases, escondiéndose debajo de los escritorios y luego saltando en medio del hechizo para asustar a los estudiantes y hacer que sus varitas estallaran en una lluvia de chispas incontroladas. A veces incluso se colaba en los dormitorios por la noche, robaba pijamas y gorros de dormir o pellizcaba las narices y las bocas de los estudiantes dormidos solo para despertarlos presas del pánico. Al final, tanto los estudiantes como los profesores inundaron a Silas con quejas, rogándole que castigara a Phoebes. Al ver el caos que había causado Phoebes, Silas le ordenó que se mantuviera alejado de los dormitorios y que no interrumpiera ninguna clase. Esto supuso un gran alivio para todos.
En cuanto a las travesuras que Peeves causaba durante el recreo, siempre y cuando no fueran escandalosas, los profesores simplemente fingían no verlo. Los estudiantes no odiaban realmente a Peeves, por lo que disfrutaban convirtiendo sus travesuras en una especie de juego de ingenio permanente. Una noche, en un dormitorio oscuro, un estudiante sacó silenciosamente un anillo de oro engastado con un zafiro. El anillo parecía común y corriente, inofensivo, su firma mágica estaba tan débilmente suprimida que cualquiera que no lo sostuviera directamente lo confundiría con una pieza de joyería normal. Pero de cerca, uno podía sentir el mal latiendo desde adentro, una voluntad seductora y corruptora irradiando desde la piedra preciosa. En la habitación sombría, los ojos del estudiante brillaban con malicia. Una sonrisa maliciosa torció su rostro. Silas, déjame darte una sorpresa. 341. The Incident. Pasó otro mes en un abrir y cerrar de ojos. La escuela permaneció en paz. Aparte de las travesuras diarias de Peeves y sus interminables batallas de ingenio con los estudiantes, no había ocurrido nada significativo. Silas, Gandalf y Galadriel parecían relajados en la superficie, pero por dentro permanecían continuamente alerta. 2 meses después del inicio del semestre, el intruso oculto aún no se había revelado. Silas no pudo evitar sentirse frustrado. ¿Cuánto tiempo podría alguien protegerse de un ladrón que nunca dejaba de esconderse? Silas no podía tolerar en absoluto que un infiltrado acechara en su castillo, justo delante de sus narices. Era una provocación manifiesta. Prácticamente podía imaginarse al enemigo oculto observando sus búsquedas infructuosas y riéndose de ellos desde las sombras. Habían pasado 2 meses enteros, y ni siquiera con el poder de Silas, la antigua percepción de Galadriel y la sabiduría de Gandalf combinados habían logrado atrapar al culpable. Eso por sí solo demostró lo peligroso y astuto que realmente era el infiltrado. Silas tuvo que encontrar otro método, rápidamente, antes de que ocurriera algo. Había más de 200 estudiantes en el castillo. Si tan solo una persona resultara dañada, las consecuencias serían irreversibles. Fue entonces cuando Silas de repente recordó el mapa del merodeador. El mapa del merodeador fue un artefacto mágico creado por James Potter y sus amigos. Mostraba un plano detallado de Hogwarts y, aún más impresionante, revelaba los nombres y la ubicación en tiempo real de cada persona y fantasma dentro del castillo. Ni siquiera un mago tan poderoso como Dumbledore podría esconderse de ello. Sus capacidades hablaban por sí solas. Aunque Silas no sabía el método exacto que usaron los 4 chicos para crearlo, con su nivel actual de alquimia y encantamiento, reproducir el mapa no sería difícil. Después de todo, James Potter y sus amigos eran apenas estudiantes de 4º o 5º año cuando triunfaron, y difícilmente eran magos de nivel maestro. Con la habilidad actual de Silas, crear un nuevo mapa del merodeador tomaría como máximo medio mes. La parte más complicada fue dibujar un plano completo y perfectamente preciso del castillo, sin omitir ni un solo pasillo o habitación. Los creadores originales tardaron 6 meses completos en mapear Hogwarts a mano. Pero Silas no tuvo que hacerlo. Cuando encargó a los enanos la construcción del castillo, Balin dejó planos arquitectónicos precisos. Silas los recuperó y usó tinta para dibujar todo el castillo, incluido el pico de los vientos. Sin embargo, justo cuando Silas comenzó a elaborar el mapa, el infiltrado oculto parecía no estar dispuesto a darle más tiempo. Después de esconderse en silencio durante 2 meses, finalmente dieron el paso. En noviembre, los fríos vientos del norte azotaron el Hador. Más abajo de la montaña, el lago negro ya se había congelado con una fina capa de hielo que brillaba bajo el pálido sol invernal. En Hogsmeade, los habitantes del pueblo se envolvían en gruesas pieles y preferían quedarse junto a las chimeneas a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el castillo de Hogwarts era un marcado contraste. Mientras el mundo de abajo se hundía en el invierno, la montaña permanecía cálida y llena de vida. El árbol dorado y los árboles de color blanco plateado brillaban con una suave calidez. Los amplios prados permanecían exuberantes y verdes. Las flores del jardín seguían floreciendo, llenando el aire de dulce fragancia a pesar de la estación. Incluso los bosques fuera del castillo permanecían exuberantes y verdes, sin mostrar signos del invierno. Esta inusual escena se debió no solo a la vitalidad de los árboles, sino también a la influencia de Galadriel y Gandalf. Como portadores del anillo de fuego, Narya, y del anillo de agua, Nenya, su presencia en Hogwarts provocó que toda la región del Pico de los Vientos cayera bajo la suave influencia de los anillos élficos. El tiempo pareció ralentizarse, o incluso detenerse, a su alrededor. Así, mientras el resto de la Tierra Media estaba en pleno invierno, el Pico Viento Caído permaneció eternamente primaveral, cálido, brillante y lleno de vida.
En ese clima confortable se estaba desarrollando otro partido de Quidditch. Casi todos los estudiantes y profesores se habían reunido en el campo para ver a Phoenix House enfrentarse a Basilisk House. Solo Silas permaneció en su oficina, trabajando solo en el mapa del merodeador. Al poco tiempo, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo, seguidos de un fuerte golpe en la puerta. «Entra», dijo Silas levantando la cabeza. «Director, algo ha sucedido», interrumpió el profesor Edward con voz urgente. La expresión de Silas se endureció. «¿Qué pasa?» Durante el partido de Quidditch de hace un momento, varias escobas del equipo Fénix dejaron de funcionar y se desintegraron en el aire. Los jugadores cayeron desde una gran altura. Si el profesor Gandalf no hubiera reaccionado al instante, habrían resultado gravemente heridos, o algo peor. El rostro de Silas se oscureció de inmediato. ¿Qué lo causó exactamente? ¿Por qué se desmoronaron las escobas? ¿Quién las saboteó? ¿Se ha identificado a alguien? El profesor Edward negó con la cabeza. Todavía no. El profesor Gandalf y Lady Galadriel me enviaron a buscarte. Entonces vámonos. Silas se levantó inmediatamente y salió con Edward. Cuando llegaron al campo de Quidditch, los profesores ya habían evacuado a los espectadores. Solo quedaron Gandalf, Lady Galadriel, el profesor Alaneat, el director de la casa Basilisk, y un estudiante de la casa Basilisk con túnica de Quidditch. Gandalf y Galadriel tenían expresiones sombrías. El profesor Alaneat parecía furioso. El estudiante basilisco temblaba, con el rostro surcado de lágrimas. Silas lo reconoció. Era de primer año, uno de los 3 estudiantes Dúnedain del sur de Gondor. Gandalf, Lady Galadriel, dijo Silas bruscamente, ¿qué pasó? ¿Descubrieron quién saboteó las escobas? Gandalf asintió con cansancio y su mirada se posó en el niño que lloraba. Gracias a la percepción de Lady Galadriel, identificamos al culpable de inmediato. Era este estudiante, Angber. Admitió que antes del partido, se coló en el almacén de escobas de Phoenix House y usó un hechizo de desbloqueo para dañar la estructura interna de sus escobas, provocando que se rompieran en el aire. Los ojos de Silas volvieron a mirar al muchacho tembloroso. Angber, dijo Silas con severidad, explícate. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué saboteaste esas escobas a propósito? ¿Entiendes que lo que hiciste podría haber matado a tus compañeros? Había prestado especial atención a todos los estudiantes de Gondor durante su investigación secreta. En la memoria de Silas, Angber era un noble tímido y caído, tranquilo, introvertido, ansioso por mejorar, pero no alguien que alguna vez intentaría algo asesino. Ante el interrogatorio del director, Angber cayó de rodillas, temblando violentamente. Director, por favor, no me expulse. No sé. No quería. Pero había una voz que me decía que lo hiciera, que destruyera las escobas de la casa Fénix para que Basilisk pudiera ganar la copa de Quidditch, sollozó, agarrándose la cabeza. No quería hacer esto, pero no pude controlarme. Al escuchar la vacilante explicación de Angber, la expresión de Silas se volvió más oscura y severa. Ya había usado legeremancia. Sabía que Angber no mentía. De acuerdo, Angber. No tengas miedo, te creo. Silas suavizó el tono, tranquilizándolo. Pero para entender exactamente qué pasó, necesito examinarte con magia. Pase lo que pase, no te resistas. ¿Puedes hacerlo? Angber asintió con lágrimas. Silas levantó su varita y murmuró un encantamiento. Un suave resplandor blanco envolvió el cuerpo de Angber, buscando anormalidades. En cuestión de momentos, un tenue hilo de niebla negra emergió del pecho de Angber, crudo y venenoso contra el resplandor blanco sagrado. Junto con esa oscura brisna llegó un aura familiar de seducción, corrupción y decadencia. Silas, Gandalf y Galadriel se pusieron rígidos al instante. Era solo un residuo de magia oscura, apenas suficiente para influenciar a un mago adulto, pero los 3 reconocieron inmediatamente la firma. Esa hedora corrupción, esa malevolencia susurrante, solo había un ser en la Tierra Media que manejaba la oscuridad de esa manera particular. Sauron. Los ojos de Silas se congelaron al instante. Ya sospechaba el origen del infiltrado, pero ver este residuo lo confirmó sin lugar a dudas. La furia le hervía en lo más profundo del pecho. Pero los hombros temblorosos de Angber, su rostro bañado en lágrimas y sus ojos aterrorizados obligaron a Silas a contener la ira. Respiró hondo y volvió a levantar su varita. Patronus. Un fénix radiante se elevó desde la punta de la varita de Silas, con sus alas brillando con un fuego blanco puro. Voló en círculos alrededor de Angber y luego se lanzó en picado. Su luz lo envolvió por completo, quemando el residuo negro en un estallido de brillo purificador.
Desde que el animago de Silas se convirtió en Fénix, su Patronus adoptó la misma forma sagrada. La luz del Fénix, pura esperanza y pureza divina, fue la mayor pesadilla de la corrupción de Sauron. En cuestión de segundos, el aura repugnante se evaporó. Un peso visible se desprendió de los hombros de Angber. Su respiración se estabilizó. La voz susurrante en su interior se desvaneció. No entendía lo que Silas había hecho, pero sabía que el director lo había salvado. Sus ojos rebosaban de miedo, vergüenza y gratitud. Director, por favor, no me expulse, sollozó Angber con impotencia. Aceptaré cualquier castigo, pero por favor, no me expulse, ni siquiera sé por qué lo hice, era como si alguien más estuviera dentro de mi cabeza. Silas colocó suavemente una mano sobre su hombro. Angber, te creo. Sé que actuaste bajo influencia externa. No serás expulsado. Dejó que la tranquilidad se asentara antes de continuar. Pero Angber, ¿entraste en contacto con algo inusual? ¿Algo que te atrajera fuertemente? ¿Algo extraño? Angber parpadeó, confundido al principio, luego la vergüenza se reflejó en su rostro. Bajó la mirada. Hace unos días, encontré un anillo de oro, susurró. Parecía caro. No sé por qué, pero quería quedármelo. Un anillo. Silas, Gandalf y Galadriel intercambiaron una alarma inmediata y silenciosa. Todos los nervios de sus cuerpos se tensaron. ¿Dónde está el anillo ahora? Preguntó Silas con voz contenida. ¿Puedes mostrárnoslo? Pero Angber se limitó a menear la cabeza con tristeza. Lo perdí, antes del partido de Quidditch, dijo con la voz cargada de culpa. La voz en mi cabeza se silenció en cuanto desapareció el anillo. Tenía tanto miedo de que alguien descubriera lo que hice, que no podía concentrarme. No sé cuándo se cayó. Lo siento. Silas podía decir que estaba diciendo la verdad. Y su corazón se hundió. Justo cuando finalmente encontraron una pista, esta desapareció. El infiltrado en la sombra era astuto. Extremadamente cauteloso. Pero Silas no estaba dispuesto a rendirse. Se agachó para mirar a Angber a los ojos. Angber, piénsalo bien. ¿Dónde encontraste el anillo? Y. ¿Alguien más te vio recogerlo? ¿Algún compañero de piso? ¿Algún compañero de clase? Angber meneó la cabeza confundido. Encontré el anillo en el lavabo del baño del segundo piso. Estaba ahí mismo. Pensé que algún estudiante o profesor lo había olvidado. Como lo conservé, no me atreví a enseñárselo a nadie, así que nadie lo sabe. Las cejas de Silas se tensaron. El baño del segundo piso era público. Estudiantes, profesores e incluso fantasmas pasaban por allí constantemente. Era imposible rastrear quién había dejado el anillo allí. Y Silas sospechaba que la verdad era mucho más simple. El anillo no había sido olvidado. Lo habían colocado allí deliberadamente, justo donde Angber lo encontraría. Incluso si Angber lo perdió más tarde, el infiltrado casi con certeza lo había recuperado mucho antes de que alguien más lo notara. Gandalf y Galadriel claramente llegaron a la misma conclusión. Ambos tenían el ceño fruncido a juego. En el momento siguiente, la voz tranquila y melódica de Galadriel entró en la mente de Silas. Silas, ¿qué crees que era realmente ese anillo? Gandalf, habiendo escuchado también su pensamiento, se volvió hacia él, esperando. Silas no movió los labios. Su respuesta resonó silenciosamente en la mente de ambos. El anillo tenía un poder hechizante. Debe ser uno de los anillos de poder de Sauron. Continuó. De los 9 anillos humanos, ya he destruido 2. Los 7 restantes están directamente relacionados con la existencia de los espectros del anillo. Sauron no entregaría uno ni enviaría a un espectro del anillo aquí sin más. Sería una pérdida demasiado grande. De los 7 anillos enanos, 3 estaban en posesión de Sauron. Ya destruí uno, lo que deja 2. Lo más probable es que Sauron le confiara uno de esos anillos al infiltrado. El pensamiento de Gandalf insistió. Entonces, ¿quién es esta figura oculta? ¿Uno de los Nazgûl? Silas negó con la cabeza. No. La corrupción de un espectro del anillo se filtra por cada grieta de su disfraz. Incluso si ocultara su forma, jamás podría ocultar su aura de nosotros 3. Exhaló lentamente, sus ojos se endurecieron. El infiltrado es casi seguro Saruman. Solo él pudo evadir nuestra detección durante meses. Cuando destruí su cuerpo físico, su espíritu huyó hacia Mordor. Con la ayuda de Sauron, debió recuperar la fuerza suficiente para poseer o imitar a un niño y escabullirse entre los estudiantes sin ser detectado. Gandalf y Galadriel intercambiaron un acuerdo sombrío y silencioso. La voz de Galadriel resonó suave pero agudamente en las mentes de ambos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Saruman al infiltrarse en la escuela?
Silas y Gandalf intercambiaron una mirada cómplice. Silas respondió. De principio a fin, el mayor deseo de Sauron es el anillo único. Debe sospechar que conozco su paradero, quizá incluso crea que lo poseo. Envió a Saruman a buscarlo entre el alumnado, con la esperanza de encontrarlo. Gandalf añadió en voz baja. Y no olvidemos la piedra filosofal. Una reliquia que puede restaurar la carne y el espíritu. Ni Sauron ni Saruman desaprovecharían la oportunidad de aprovecharla. Silas asintió. La piedra nunca abandona mi persona. Saruman no la tendrá en sus manos. La preocupación brilló en los ojos de Galadriel. Y ese anillo, debemos encontrarlo rápido. Sauron vertió su malicia en él. Incluso nosotros nos corromperíamos con una larga exposición, y ni hablar de los niños. Después de confirmar sus sospechas sobre la identidad y el propósito del infiltrado, Silas, Gandalf y Galadriel inmediatamente reforzaron la vigilancia en toda la escuela. El resto de profesores, ahora conscientes de que un enemigo se había infiltrado en Hogwarts, estaban en plena guardia. Los 4 jefes de casa asumieron la responsabilidad de vigilar estrictamente a sus propios estudiantes, prohibiendo a cualquiera deambular solo, mientras los demás profesores patrullaban el castillo a todas horas. Se colgaron retratos en cada esquina como si fueran cámaras de vigilancia humanas, garantizando que no quedara ni un solo punto ciego. La atmósfera de la escuela se volvió tensa. Los estudiantes, confundidos e inquietos, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Solo sabían que los profesores se habían puesto extremadamente serios desde que las escobas se desmoronaron misteriosamente durante el último partido de Quidditch. Aún así, a pesar de su curiosidad, obedecían las órdenes. Se quedaban en sus dormitorios y salas comunes durante el tiempo libre o se movían en pequeños grupos. Incluso Peeves, habitualmente caótico e imparable, percibió la tensión y moderó sus travesuras. Y como espíritu del castillo, no podía esconderse de las emociones del castillo. Entonces, cuando se dio cuenta de que el responsable de todo esto era el infiltrado oculto, se puso furioso y se sintió personalmente ofendido porque el intruso había arruinado su diversión. Juró en voz alta y dramáticamente encontrar a la pequeña rata y apalearla. Peeves volaba a través de las paredes sin parar, sumergiéndose en lugares sospechosos, especialmente los baños, y acechando a cualquiera que actuara de forma furtiva. Cada vez que un estudiante se comportaba de manera ligeramente extraña, Peeves salía de una pared o del baño, le agarraba la nariz y gritaba: «Te pillé. Ratoncito astuto». No puedes escapar de la mirada de Peeves. Por supuesto, cada uno de los sospechosos que atrapó terminó siendo nada más que un niño que robaba comida o planeaba bromas. Pero las constantes emboscadas de Peeves tuvieron un efecto inesperado. Mantuvieron a los alborotadores callados y obligaron al infiltrado a mantener un perfil bajo. Lo único que ninguno de los profesores podía entender era por qué algunos estudiantes insistían en robar comida en los baños. Incluso Silas se quedó sin palabras cuando lo oyó. En cuanto a Angber, el estudiante de primer año que había sido hechizado por el anillo de poder, Silas lo castigó solo descontándole 50 puntos de su casa por recoger el anillo sin cuidado, y luego lo envió de regreso. No reveló que las acciones de Angber casi provocaron la muerte de los jugadores de la Casa Fénix. Exponerlo públicamente solo lo convertiría en blanco de odio y posiblemente desataría conflictos entre las casas. Silas también investigó silenciosamente a los compañeros de habitación y de clase de Angber para ver si Saruman se había disfrazado de alguien cercano al chico. Después de todo, el anillo claramente había sido colocado allí deliberadamente, y el culpable fácilmente podría haber sido alguien en quien Angber confiaba. Pero, al final, la investigación no condujo a nada. Ninguno de los estudiantes mostró signos de oscuridad, posesión ni exposición a la influencia del anillo. No encontrar nada no desanimó a Silas. Con la vigilancia intensificada y Gandalf y Galadriel vigilando a los estudiantes, dedicó toda su energía restante a completar el mapa del merodeador. Impulsado por pociones de vitalidad y la corona de la sabiduría, Silas trabajó día y noche, y el progreso se aceleró rápidamente. Mientras tanto, Saruman, escondido en las sombras, sintió claramente que el peligro se acercaba. Justo cuando Silas estaba a punto de completar el mapa, algo sucedió. Cuando Edward irrumpió en la oficina del director, sin aliento y pálido, Silas sintió instantáneamente una fuerte sacudida en el pecho. ¿Ha pasado algo? Edward asintió con urgencia. Son 3 estudiantes de la Casa del Dragón. El profesor Gandalf y Lady Galadriel ya están allí. Te pidieron inmediatamente. Al escuchar el tono urgente de Edward, Silas no perdió ni un segundo en pedir detalles y corrió directo al lugar. El incidente ocurrió en la cocina.
Cuando Silas llegó, vio a 3 estudiantes de segundo año inconscientes en el suelo, mientras Gandalf, Galadriel y la directora de la Casa del Dragón, Margaret, estaban cerca. En el aire, Peeves bailaba alegremente claqué, agitaba un bate de Quidditch y gritaba: Peeves atrapó al villano. Peeves atrapó al villano. En cuanto Silas vio a los 3 estudiantes desplomados, sus pupilas se tensaron bruscamente. Olvidándose de saludar a nadie, corrió hacia ellos y se arrodilló junto a ellos. Después de confirmar que los 3 todavía respiraban, finalmente exhaló aliviado. 2 de los estudiantes mostraron claros signos de estar aturdidos por hechizos. El último tenía un chichón grande e inconfundible en la parte posterior de la cabeza, obviamente golpeado desde atrás. ¿Qué pasó exactamente? ¿Gandalf, Lady Galadriel? Preguntó Silas, levantando la mirada. Gandalf meneó la cabeza. Llegamos justo un momento antes que ustedes. Cuando llegamos, los estudiantes ya estaban así. Pero Peeves se adelantó en la escena y alertó de inmediato a los retratistas, quienes nos avisaron. Silas miró hacia arriba sorprendido y luego se giró hacia Peeves. Peeves, ¿qué pasó? Cuéntame todo lo que viste. Al mismo tiempo, Silas notó el bate en la mano de Peeves, y a los estudiantes inconscientes. Empezó a sospechar. Peeves infló el pecho dramáticamente. Oh, director, fue aterrador. Esos 3 chicos de la Casa del Dragón se colaron en la cocina, así que el bueno de Peeves los siguió en silencio. Lo que vi fue absolutamente horroroso. Señaló al niño que tenía el chichón hinchado. Director, este mocoso astuto es el villano. Trajo a los otros 2 aquí y luego usó un hechizo para dejarlos inconscientes por detrás. Sus ojos eran tan espeluznantes, aterradores y malvados. Peeves estaba tan asustado que se escondió dentro de la pared y echó un vistazo. Entonces Peeves hizo un gesto salvaje. Y entonces, ese niño malvado sacó una botellita negra, una botella asquerosa, y estaba a punto de verterla en la comida y las bebidas de la cena. Pero no temas. El valiente Peeves lo dejó inconsciente de un golpe poderoso. Se giró en el aire orgulloso. Jejeje. Director, Peeves lo hizo genial, ¿verdad? Peeves atrapó al malo. ¿Una botella? La expresión de Silas se endureció. ¿Dónde está? Justo aquí. Mire, director. Peeves saltó alegremente y sacó un pequeño frasco negro. Peeves supo inmediatamente que era sospechoso, así que lo agarró. Silas extendió la mano instintivamente, pero Gandalf y Galadriel se pusieron rígidos. Silas, no lo toques. Le advirtieron con dureza. Silas se congeló instantáneamente, luego usó un encantamiento levitatorio para llevar el frasco negro de manera segura al aire. Suspendido frente a él, el líquido ominoso brillaba. Gandalf, Lady Galadriel, preguntó Silas, ¿reconocen lo que hay dentro de este frasco? Galadriel se acercó más y entrecerró los ojos al sentir la energía oscura dentro de él. Después de una larga y pesada pausa, habló con voz baja y grave. Esta botella contiene la peste negra, una verdadera abominación, una maldición maligna y mortal. Al enterarse de que era un virus de peste, Silas casi tiró el frasco negro por instinto. Le temblaban las manos e incluso sintió la necesidad de retroceder. Al fin y al cabo, esto era una plaga. Rápidamente lanzó varias capas de hechizos protectores alrededor del frasco negro y luego lanzó hechizos purificadores contra Peeves y el estudiante inconsciente. Aunque el contacto solo hubiera sido con el exterior de la botella, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Gandalf miró fijamente el frasco, con expresión seria mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Recuerdo esta plaga. Llegó del este con un viento negro. La peste negra que azotó la Tierra Media. Todos los infectados murieron, poblaciones enteras desaparecieron. El rey Telemnar de Gondor y todos sus hijos perecieron. El árbol blanco de Gondor se marchitó. Osgiliath se convirtió en una ciudad fantasma. Más de la mitad de la población y el ganado de Rhovanion murieron, paralizando el reino. ¿Y el reino de Cardolan? Casi todos perecieron. La tierra murió con ellos. La voz de Gandalf estaba cargada de disgusto y enojo. Creí que esta peste negra había desaparecido hacía tiempo. Nunca imaginé que aún existía, y mucho menos que alguien la trajo aquí, a Hogwarts. Se volvió hacia Silas con tono pesado. Este es claramente un plan de Sauron y Saruman. Quieren propagar la plaga por el castillo e infectar a todos. Esta enfermedad está maldita. Incluso nosotros nos debilitaríamos si nos expusiéramos a ella, o moriríamos. Silas sintió que se le helaba la sangre. Entonces, una furia salvaje y asesina lo invadió.
Saruman y Sauron eran verdaderamente despiadados. Si esto se hubiera vertido en la comida o en las bebidas de la cocina, toda la escuela, profesores, alumnos, personal, se habría infectado. Incluso si los magos sobrevivieran con pociones, el castillo caería en pánico. Y en ese caos, el infiltrado oculto podía moverse libremente. Pero la peor parte. Si la plaga se propagara al exterior, a través del regreso de los estudiantes a casa, una segunda pandemia catastrófica podría arrasar la Tierra Media. Silas no se atrevió a ser imprudente. Tras cubrir el vial con docenas de hechizos de aislamiento, lo colocó dentro de un contenedor sellado de mitril y luego lo encerró dentro de varios contenedores más. Solo entonces se sintió lo suficientemente seguro como para respirar. Finalmente se volvió hacia Peeves, quien, por una vez, pareció realmente servicial. Parecía surrealista. Peeves, lo hiciste bien esta vez, dijo Silas con seriedad. Evitaste una catástrofe. Piensa en una recompensa, nada desorbitado. Te la daré más tarde. Peeves se iluminó como un fuego artificial, riéndose salvajemente al pensar en recompensas. Silas, sin embargo, centró su atención en los 3 estudiantes inconscientes. 2 habían sido aturdidos por un hechizo. Uno tenía un golpe enorme en la parte posterior de la cabeza, claramente cortesía del bate de Peeves. Unos cuantos hechizos curativos después, los 3 estudiantes despertaron aturdidos. Los 2 chicos atónitos parpadearon confundidos y luego recordaron lo que había sucedido. Amon, ¿por qué nos atacaste? Profesor? ¿Qué hacen aquí? Apenas se habían incorporado cuando notaron el círculo de profesores que los rodeaba, luciendo completamente desconcertados. Pero Silas, Gandalf y Galadriel ya no estaban concentrados en la confusión de los chicos. Sus ojos estaban fijos en la mano de Amon. Más concretamente, el anillo en su dedo. Una banda de oro con un diamante engastado. Sencilla, ordinaria, salvo por la inconfundible presencia de un aura vil y corruptora que solo los magos experimentados podían percibir. Señor Amon, dijo Silas con calma, aunque su expresión era dura, ¿puede decirnos dónde consiguió el anillo que lleva? Los ojos de Amon se abrieron de par en par, presa del pánico. Instintivamente, se encogió, metiendo las manos tras la espalda como si intentara ocultarlas. Silas, Gandalf y Galadriel intercambiaron miradas sombrías. Gandalf dio un paso adelante, con tono suave pero firme. Señor Amon, ese anillo está muy dañado. Si sigue usándolo, le causará graves daños. Por favor, quíteselo y déjenos encargarnos de él. Pero las amables palabras de Gandalf solo hicieron que Amon se pusiera más a la defensiva. Apretó aún más las manos y retrocedió como un animal asustado. Gandalf activó el poder del anillo de fuego, irradiando su calor tranquilizador. Se acercó lentamente, con voz suave, intentando persuadir a Amon para que se quitara el anillo pacíficamente. Amon mantuvo su cabeza enterrada, su cuerpo encogido sobre sí mismo, murmurando en voz baja, susurros frenéticos y entrecortados que nadie podía entender. Justo cuando Gandalf finalmente lo alcanzó y colocó una mano suavemente sobre su hombro, Amon espetó. De repente, levantó la cabeza bruscamente. Su rostro se contorsionó con locura salvaje, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, consumido por la codicia y la obsesión. Con un gruñido gutural, se abalanzó sobre Gandalf. Mi tesoro. Este es mi tesoro. Nadie me lo puede quitar. Antes de que pudiera acercarse, Silas movió su varita. Una explosión de magia de petrificación golpeó a Amon en el aire. Se congeló instantáneamente, en una pose retorcida y agarradora, con el rostro todavía contorsionado por la locura. Con expresión endurecida, Silas se acercó al chico inmovilizado. Se puso unos gruesos guantes de piel de dragón y luego se inclinó hacia adelante. Bajo la mirada amplia, aterrorizada y resentida de Amon, Silas se quitó el anillo del dedo. En el momento en que el anillo se separó de su piel, el frenesí en los ojos de Amon se evaporó. La claridad lo inundó como agua fría. Confusión. Incredulidad. Realización. Luego el terror. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando Silas liberó el hechizo de petrificación. Amon se desplomó al suelo en cuanto pudo moverse. Se quedó mirando sus propias manos temblorosas, todavía temblando por la codicia persistente, pero ahora abrumadas por el miedo y la repulsión. Director, no fue mi intención. No sé por qué lo hice. Por favor, no me expulsen. La voz de Amon se quebró en pura desesperación. Silas no respondió inmediatamente. Estaba mirando el anillo. Incluso a través de los guantes de piel de dragón, podía sentirlo. Una atracción seductora, un susurro que lo incitaba a usarlo. Reprimió con fuerza su voluntad, reprimió la tentación y arrojó el anillo sobre una mesa cercana, retrocediendo rápidamente.
Solo cuando se interrumpió la conexión volvió a respirar normalmente. Gandalf y Galadriel se acercaron más, con los ojos fijos en el anillo con un sombrío reconocimiento. Gandalf habló primero. Este es el anillo de Tror, el último de los 7 anillos de los enanos. Silas inhaló profundamente. El anillo de Tror, el tesoro ancestral del linaje de Durin, transmitido a Train II, padre de Thorin escudo de roble. Train había sido capturado por los sirvientes de Sauron en el camino a la montaña solitaria. Encarcelado, torturado, despojado de sus fuerzas. Y el anillo había sido tomado. La voz de Gandalf se hizo más profunda. Sauron recuperó este anillo hace mucho tiempo. Que lo haya enviado aquí, a Hogwarts, significa que el enemigo está desesperado, y es audaz. Sauron había forjado los 7 anillos de los enanos con poder corruptor, con la intención de subyugar a los enanos como había esclavizado a los 9 reyes de los hombres. Pero había cometido un error de cálculo crítico. Los enanos, esculpidos en piedra por Aule, eran demasiado testarudos, demasiado resistentes para la dominación. Los anillos no podían torcer sus espíritus de la misma manera que torcieron a los hombres. Así que, en lugar de esclavizar a los enanos, los anillos solo magnificaron su codicia natural. Pero en manos de un humano, un anillo enano era el segundo más peligroso después del propio anillo único. Si se deja puesto durante mucho tiempo, consumirá al usuario, devorará su voluntad, corromperá su mente y, finalmente, lo transformará en un espectro del anillo, como los 9. 345. Corrupting Students. El anillo enano era demasiado peligroso para tocarlo directamente, así que Silas inmediatamente sacó una caja fuerte de mitril, metió el anillo dentro y la selló con múltiples capas de encantamientos protectores. Solo entonces volvió a centrarse en Amon. Señor Amon, dijo Silas con voz tranquila pero cortante, ¿de dónde sacó este anillo? ¿O quién se lo dio? ¿Y el frasco, quién te dijo que lo pusieras en la comida? Bajo esa mirada penetrante, Amon sintió como si cada secreto de su corazón hubiera quedado al descubierto. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El miedo, la confusión y un temor persistente llenaban sus ojos. No recuerdo quién me lo dio, susurró con voz temblorosa. Probablemente fue un compañero de mi casa. No recuerdo su cara para nada, pero me dijo algo, y entonces me dio un vuelco la cabeza, y solo quise obedecerle. Amon se abrazó a sí mismo, temblando aún más. Me puso el anillo en el dedo, y me dio el frasco negro de medicina, me dijo que me colara en la cocina y envenenara la comida y las bebidas. Pero, director, su regla dice que ningún estudiante puede ir solo, así que convencí a mis 2 compañeros de piso para que se colaran conmigo a buscar comida. En nuestra casa, la gente hace eso cuando se salta las comidas, así que no sospecharon nada. Su voz se quebró. No quería lastimar a nadie. Lo juro, por eso los aturdí primero. Sollozo, por favor, director, no me expulse. Aceptaré cualquier castigo, pero no me expulse. Su desesperación era tan cruda que incluso Gandalf y Galadriel sintieron una punzada de simpatía. Silas usó legeremancia, confirmando que cada palabra era verdad. Gandalf y Galadriel, con su antigua sabiduría, también pudieron verlo. Los 3 intercambiaron miradas graves. Mirando a Amon, aterrorizado, avergonzado, desesperado por no ser expulsado, Silas puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. Señor Amon, cálmese. Nadie lo va a expulsar. Estaba controlado por la influencia del anillo. Incluso los magos más experimentados tendrían dificultades para resistir su corrupción. Usted no tuvo la culpa. Entonces Silas se volvió hacia los 2 atónitos compañeros de habitación de Amon. Creo que no lo culparás, ¿verdad? Los chicos negaron con la cabeza rápidamente. Lo habían oído todo. Sabiendo que Amon había sido manipulado con magia oscura, solo sentían lástima, no culpa. Bien, dijo Silas con suavidad. Por favor, lleven a Amon a la enfermería de la escuela. La señora Amanda lo atenderá. Y, su mirada se agudizó de nuevo, mantengan este asunto en secreto. ¿Entendido? Los muchachos asintieron de inmediato y ayudaron a su conmocionado amigo a llegar a la enfermería. Aunque Silas había curado el hematoma superficial dejado por el golpe entusiasta de Peeves, el cerebro estaba delicado y Amon necesitaba un examen médico adecuado. Más preocupante fue la corrupción espiritual que dejó el contacto prolongado con el anillo enano. Ese tipo de daño no se puede arreglar de la noche a la mañana. Tal vez incluso fuera necesario que el Rond, el mayor sanador de la Tierra Media, purgara por completo la mancha persistente. Pero en ese momento, había una prioridad por encima de todas. Saruman estaba en algún lugar entre los estudiantes. Una furia fría y latente se apoderó de Silas.
Si Peeves no hubiera atrapado a Amon a tiempo, si la comida realmente hubiera estado envenenada con la peste negra, habría sido una catástrofe inimaginable. Cientos de infectados. Caos en toda la escuela. Y Saruman libre para atacar en la confusión. Silas inmediatamente dio órdenes. Todos los estudiantes debían regresar a sus dormitorios, todos los profesores debían proteger sus casas y nadie podía deambular solo. Entonces él, Gandalf y Galadriel salieron de la cocina y se dirigieron directamente a la sala común de la Casa del Dragón. Cuando Silas llegó a la sala común de la Casa del Dragón, todos los 50 estudiantes estaban reunidos, todos excepto Amon, que todavía estaba en la enfermería. Decenas de rostros jóvenes lo miraban con confusión, curiosidad y un dejo de miedo. Silas no perdió el tiempo en explicaciones. Con un movimiento de su varita, se extendió una cortina de luz blanca y comenzó a escanear a cada estudiante uno por uno, leyendo sus emociones, su aura mágica y, cuando era necesario, sus pensamientos. Bajo el brillante resplandor sagrado, los estudiantes formaron obedientemente una fila, susurrando nerviosamente mientras avanzaba la inspección. Todo estaba normal. Hasta que no lo fue. Cuando fue el turno de una bruja de primer año cerca del final de la fila, la luz blanca alrededor de Silas de repente siseó, una niebla oscura se filtró de su cuerpo como humo negro reaccionando al aura sagrada. Se escucharon jadeos por toda la habitación. La muchacha se quedó paralizada, mirando fijamente el humo que se elevaba con horror y confusión. Silas, Gandalf y Galadriel intercambiaron miradas sombrías. Este niño claramente había tocado el anillo enano. La corrupción que dejó atrás era inconfundible. Pero una cosa era igualmente obvia. Ella no era Saruman. Saruman la había utilizado, manipulado, obligado a manejar el anillo o entregar el frasco de la plaga mientras él permanecía oculto en las sombras, sin dejar nada de sí mismo atrás. Después de ordenarle a la directora que escoltara a la niña a la enfermería, Silas pasó a inspeccionar las otras 3 casas. Y lo que encontró lo llenó de una furia fría y ardiente. No Saruman. Pero hay más niños, de diferentes casas, cada uno llevando una leve mancha de la corrupción del anillo. Niños que, sin saberlo, habían rozado sus dedos con el anillo enano. Niños cuyos pensamientos habían empezado a deformarse, cuyas voluntades se habían doblegado sutilmente. Niños de su territorio. Si Silas no hubiera iniciado esta inspección de emergencia, podrían haberse convertido lentamente en magos oscuros sin siquiera saber por qué. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. ¿Qué estás planeando exactamente, Saruman? Silas rugió internamente, rechinando los dientes. Saruman había cruzado todos los límites imaginables. Si se encontrara frente a Silas ahora, este con gusto habría desatado la maldición Cruciatus más fuerte que pudiera reunir. Gandalf y Galadriel compartieron su ira. Niños inocentes, utilizados como peones. Su antiguo compañero de armas se había hundido a un nivel que ni siquiera ellos podían imaginar. Todos los estudiantes corrompidos fueron enviados inmediatamente a la enfermería. La curandera Amanda, al ver a los niños asustados, estaba furiosa, murmurando maldiciones en voz baja mientras atendía sus heridas espirituales y mágicas. Silas, Gandalf y Galadriel trabajaron juntos, usando magia purificadora para purgar los restos oscuros que se aferraban a los estudiantes. Pero el caso de Amon era diferente. El contacto prolongado con el anillo enano había corroído profundamente su mente, e incluso Galadriel, ejerciendo el poder del anillo de agua, solo podía limpiar la superficie. Las cicatrices más profundas permanecieron. Necesitaban a alguien más. Elrond. Silas contactó inmediatamente a su suegro, evitando cuidadosamente a Arwen para que no se preocupara, y lo convocó a Hogwarts. Elrond llegó rápidamente. Sus ojos se tensaron en el momento en que vio a los estudiantes corruptos. Y cuando se enteró de que Saruman era el que estaba detrás de todo, incluso el gentil señor de Rivendell mostró un destello de fría furia. Con el poder del anillo de aire, Vilia, Elrond colocó sus manos sobre cada niño. La luz azul surgió como un viento purificador. Bajo su curación, las huellas retorcidas dejadas por el anillo enano se deshicieron, la corrosión mental se disipó y sus espíritus se estabilizaron lentamente. Bajo el cuidado de Elrond, los estudiantes afectados se recuperaron de manera constante. Solo necesitaban controles regulares. Por lo demás, eran libres de asistir a clases, caminar por los terrenos e incluso participar en Quidditch. Según Elrond, la corrupción persistente sería completamente purgada en 2 meses, sin dejar daños duraderos. Al oír esto, Silas finalmente exhaló e inclinó la cabeza agradecido. Gracias, Lord Elrond. De verdad. Sin ti, no sé cómo les explicaría esto a sus padres. Elrond negó con la cabeza suavemente, dejando de lado la gratitud. En cambio, su voz se tornó seria y firme. ¿Qué planeas hacer con Saruman?
Mientras siga escondido entre los estudiantes, ninguno de estos niños estará a salvo. Debemos encontrarlo cuanto antes. Si hace algo imprudente, puede que no tengamos tiempo de deshacer las consecuencias. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Arwen sabe que algo anda mal en Hogwarts. Finge no saberlo, por tu bien, pero comprendo su preocupación. Si esto se prolonga, afectará su recuperación. Silas sintió una punzada de culpa. Arwen siempre había sido perspicaz. Ella debió haber sentido algo en el momento en que él la instó a quedarse en Rivendell durante el resto de su embarazo. Ella simplemente había decidido cooperar para que él no tuviera que soportar la carga solo. Señor Elrond, le doy mi palabra. Acabaré con esto rápidamente. Saruman no permanecerá oculto mucho tiempo. El mapa del merodeador estará terminado en una semana. Una vez terminado, donde quiera que se esconda, lo sacaremos a la luz. La expresión del Elrond se suavizó con alivio. En ese caso, me quedaré a ayudar. Cuanto antes termine el mapa, mejor. Silas se iluminó inmediatamente. Excelente. Con tu ayuda, Lord Elrond, podremos terminar el mapa mucho más rápido. Durante la creación de la piedra filosofal, Elrond había aprendido por su cuenta alquimia avanzada y runas. En muchas áreas ya había superado a Silas. Con su ayuda, el mapa podría llevar la mitad del tiempo, o incluso menos. Elrond entonces dijo con gravedad. Pero hasta que el mapa esté completo, debemos proteger a los estudiantes tanto como sea posible. Debemos protegernos de Saruman sin alertarlo. Silas, Gandalf y Galadriel estuvieron de acuerdo de inmediato. Por sugerencia de Elrond, los tres portadores de los anillos élficos trabajaron juntos para tejer la magia defensiva más poderosa que Hogwarts jamás había visto. Galadriel, usando el anillo de agua, Nenya, extrajo las aguas del lago Negro para formar una vasta barrera protectora. No solo ningún extraño podía entrar, sino que nadie del interior podía salir, lo que garantizaba que Saruman no pudiera escapar. Gandalf canalizó el anillo de fuego, Narya, en cada llama del castillo. Dondequiera que la luz del fuego tocaba, traía coraje y claridad a los inocentes, y una agonía abrasadora a los malvados. Para cualquiera que estuviera contaminado por el mal, las llamas ardían como la luz del sol en la piel de un orco. Elrond, recurriendo al anillo de aire, Vilia, y usando la fruta del árbol blanco del jardín de Silas, preparó una poderosa poción protectora. Tomando prestada la idea de los propios métodos de envenenamiento de Saruman, infundió la poción en las bebidas diarias de los estudiantes. Cualquiera que lo bebiera obtenía un fino velo de la protección de Vilia, inofensivo e indetectable, pero lo suficientemente fuerte como para repeler las influencias oscuras. Si Saruman poseía a un estudiante, la poción le causaría un intenso dolor interno. Para frustración de Silas, nadie mostró ninguna reacción. O bien Saruman se negaba a beber nada de lo que se les daba a los estudiantes, o bien ocultaba extraordinariamente bien el dolor. Aún así, Silas estaba seguro de que Saruman lo sintió. Todo el castillo estaba ahora resplandeciente de luz, las chimeneas estaban encendidas en cada dormitorio y sala común, las velas y los candelabros ardían día y noche en el gran salón. Cada llama se había convertido en una extensión del poder de Narya. Cualquiera corrompido sentía un profundo tormento abrasador con solo estar cerca, perdiendo toda su fuerza. No importaba quién se hacía pasar Saruman, no podía evitar la luz del fuego que ardía en todo el castillo. Como una criatura de la oscuridad obligada a vivir bajo el sol, tuvo que soportar el dolor ardiente constante mientras luchaba por ocultar su debilidad a todos los ojos que lo observaban. Fuera del castillo, la barrera de Galadriel selló el pico de los vientos por completo. Mientras tanto, Silas, trabajando codo a codo con Elrond, se apresuraba a terminar el mapa del merodeador. Saruman, escondido en algún lugar entre los estudiantes, debe haber sentido que el nudo se apretaba. Esa noche, el profesor Luke, el maestro de encantamientos, llegó en su patrulla habitual al segundo piso. El pasillo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Se le encogió el corazón al ver a dos estudiantes inmóviles en el frío suelo de piedra. Un retrato cercano estaba desplomado dentro de su marco, inconsciente bajo un hechizo. El rostro de Luke cambió instantáneamente. Corrió, se arrodilló junto a los estudiantes y comprobó su respiración. Ambos vivos. Ambos inconscientes por arte de magia. Sacando su varita, la hizo girar bruscamente. Renervación. Un suave resplandor los inundó. Sus párpados revolotearon. Uno de los estudiantes se despertó completamente y logró sentarse, aturdido. «¿Profesor Luke? ¿Qué me pasó?» Luke lo sujetó por el hombro. «Fácil. Dime qué recuerdas. ¿Viste quién te atacó?» El niño abrió la boca para responder, pero de repente se quedó paralizado, sus ojos se abrieron con absoluto terror mientras miraba más allá del hombro de Luke.
Luke reaccionó instantáneamente. Se dio la vuelta y disparó un hechizo con reflejos ultra rápidos. Expelliarmus. Un destello carmesí estalló en el pasillo, iluminando cada piedra. Pero no había nadie allí. Solo sombras vacías. Luke se giró, confundido, listo para presionar al chico nuevamente, pero un hechizo lo golpeó en la espalda a quemarropa. Ni siquiera tuvo tiempo de jadear. Todo su cuerpo se congeló a mitad del movimiento, su varita cayó de sus dedos rígidos mientras la petrificación lo dejaba atrapado en su lugar. Solo sus ojos permanecieron vivos, abiertos, horrorizados, incrédulos. El estudiante, tras despertar, se levantó con calma, con una expresión repentinamente fría y extraña. Levantó su varita y aturdió al segundo chico inconsciente con una facilidad inquietante. Luego, con un paso lento, casi juguetón, se acercó al inmóvil profesor Luke. Profesor, susurró, inclinando la cabeza como si saboreara el momento. No tengas miedo. Solo estoy tomando prestado tu cuerpo por un rato. Un apresurado revuelo de pasos resonó por el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Profesor Luke? Los demás profesores, encabezados por el subdirector Edward, llegaron en masa. Vieron al profesor Luke de pie, rígido, con dos estudiantes en el suelo a su lado e incluso el retrato en el marco cercano inconsciente. Al ver llegar a los demás, Luke habló primero, con expresión grave. Acabo de llegar. Encontré a ambos estudiantes tirados aquí, y el retrato también fue atacado. ¿Qué? Los rostros de los profesores se oscurecieron por la preocupación mientras se reunían alrededor de los niños. Para tranquilizarlos, Luke añadió. Están bien. Solo los aturdió un hechizo, nada letal. Yause, renérvate. Deberían despertar en cualquier momento. Como si fuera una señal, los dos estudiantes se movieron y abrieron los ojos con aturdida confusión. Señor Damon, señor Eric, preguntó Edward con urgencia, ¿recuerdan quién los atacó? Ambos muchachos menearon la cabeza sin comprender. Profesor, no recordamos nada. Solo recordamos haber salido de la biblioteca, y de repente nos despertamos aquí. Al ver su confusión, Edward miró hacia el retrato inconsciente. Con un movimiento de su varita, levantó el hechizo. El caballero pintado parpadeó y se despertó dentro de su marco. ¿Profesores? ¿Por qué están todos reunidos aquí? Edward preguntó. Señor caballero, ¿vio quién lo atacó a usted y a estos muchachos? El caballero frunció el ceño y pensó profundamente antes de responder. No lo vi con claridad. Solo que el atacante no era alto. Probablemente un estudiante. Los profesores intercambiaron miradas preocupadas. Otro callejón sin salida. En ese momento llegaron Gandalf y Galadriel. Edward sintió un gran alivio. Profesor Gandalf, Lady Galadriel, han llegado en el momento justo. Sus cejas se fruncieron inmediatamente. Saruman había actuado de nuevo, y mucho antes de lo esperado. Se acercaron a los estudiantes y los examinaron con gran cuidado. Un instante después, sus expresiones se tensaron y ambas miradas se fijaron en Damon. La voz de Galadriel sonó en la mente de Gandalf. Este niño porta la corrupción persistente del poder oscuro. Tocó el anillo, y ha sido parcialmente poseído. La respuesta mental de Gandalf fue sombría. Saruman debe haber abandonado a su anterior anfitrión. ¿Pero a quién esconde ahora? Como espíritu Maiar sin cuerpo físico, Saruman podía introducirse en cualquier alma vulnerable y, una vez oculto dentro de un niño, ni siquiera Gandalf o Galadriel podían detectarlo fácilmente. Solo el mapa del merodeador podía revelar su disfraz. Todo lo que podemos hacer ahora, murmuró Gandalf en voz alta, es esperar que Silas y Elrond terminen el mapa rápidamente. Ordenó a los profesores que escoltaran a Damon y Eric a la enfermería de inmediato. La posesión por el espíritu de Saruman no es un asunto menor, advirtió Gandalf. El alma de Damon debe ser estabilizada inmediatamente. Ambos son de mi casa, dijo Luke con naturalidad. Los llevaré yo mismo. Nadie se opuso. Luke se llevó a los dos muchachos. Los profesores restantes barrieron el pasillo, revisando cada rincón y verificando que no hubiera ningún estudiante deambulando solo. Gandalf volvió a interrogar a un retrato cercano. Señor retrato, ¿quién pasó por aquí antes de este incidente? El caballero respondió. Solo dos chicos de la Academia Thunderbird antes, luego el profesor Luke en patrulla, luego todos ustedes. Ah, y alguien lanzó un hechizo por el pasillo hace un momento. Un destello rojo casi me quema el cuerpo. Gandalf se quedó congelado. ¿Un hechizo rojo? Pero los chicos fueron alcanzados por encantamientos aturdidores, y los encantamientos aturdidores no son rojos. Un destello rojo era la firma de un hechizo. Expelliarmus. Y ninguna de las víctimas había sido desarmada. Algo estaba mal. La voz de Gandalf bajó bruscamente. Señor caballero, cuando vio ese hechizo rojo,
¿Fue antes o después de la llegada del profesor Luke? El retrato respondió sin dudarlo. Después de que llegó el profesor Luke, por supuesto. A Gandalf se le heló la sangre. Había sospechado que algo andaba mal desde el momento en que llegaron. Pero se había centrado en los chicos y había pasado por alto el peligro más evidente. El profesor Luke había sido el primero en llegar. Quizás el disfraz del profesor Luke había sido simplemente demasiado perfecto. No mostró ningún comportamiento sospechoso, ni pánico, ni vacilación. Ni siquiera Lady Galadriel, con sus siglos de sabiduría, había percibido nada extraño. Y al ofrecerse, en el momento justo, a escoltar a los estudiantes a la enfermería, se había escabullido astutamente de la vista de Gandalf y Galadriel antes de que ninguno de los dos pudiera observarlo con más atención. Pero en el momento en que Gandalf le preguntó al retrato sobre ese hechizo rojo, Galadriel comprendió instantáneamente la implicación. Sin intercambiar una sola palabra, los dos se giraron y corrieron hacia la enfermería. Los profesores que los seguían vieron que sus expresiones cambiaban y corrieron tras ellos, con el miedo creciendo en sus corazones. Cuando llegaron a la enfermería, se quedaron congelados. Los estudiantes yacían inconscientes por toda la sala. Y entre ellos estaba el profesor Luke, despatarrado en el suelo como los demás. Lady Amanda estaba desaparecida. El corazón de Gandalf se encogió. Llegamos demasiado tarde. Su rostro se endureció con urgencia. Se giró hacia el subdirector Edward, que los seguía. Edward, reúne a todos los estudiantes y envíalos de vuelta a sus dormitorios inmediatamente. Luego, organiza una búsqueda exhaustiva de Lady Amanda. Sospecho que Saruman la posee. Su voz bajó hasta hacerse mortalmente seria. Ten mucho cuidado. Amanda puede atacar sin dudarlo, y los hechizos que usa podrían ser letales. Edward palideció, al igual que todos los profesores presentes. Al ver el mar de estudiantes inconscientes, comprendieron de inmediato. Saruman se había movido. Y había golpeado con precisión. Edward asintió bruscamente y se apresuró a salir con los demás para movilizar una respuesta de toda la escuela. Galadriel dio un paso adelante. Si Saruman usa el cuerpo de Amanda, los profesores no podrán detenerlo solos. Yo los ayudaré. Gandalf asintió agradecido. Gracias, mi señora. Silas y Lorelrond se encuentran en una etapa crítica. El mapa del merodeador no debe ser interrumpido. Cuanto antes lo completemos, antes podremos descubrir el disfraz de Saruman. Una luz sombría brilló en los ojos de Gandalf. Saruman debió sentir que la red se cerraba a su alrededor. Por eso actuó ahora. No podemos dejarlo escapar. Galadriel salió de la enfermería. Su vasto poder espiritual se desplegó como una ola, extendiéndose por cada pasillo, cada habitación, cada retrato del castillo en busca de Amanda y la sombra que se escondía dentro de ella. Mientras tanto, Gandalf levantó su bastón y liberó una ráfaga de luz sagrada. Un resplandor brillante inundó toda la enfermería como una marea purificadora. Cuando la luz se desvaneció, los estudiantes inconscientes despertaron gimiendo, confundidos. El profesor Luke también se movió, parpadeando rápidamente. Gandalf se acercó a él solemnemente. Luke, dijo, ¿recuerdas lo que pasó hace un momento? 1. El rostro del profesor Luke se contrajo de horror cuando los recuerdos regresaron en masa. Gandalf, lo vi. Vi esa cosa en las sombras. Su voz tembló. No era humano. Era un fantasma malvado y poderoso. Luke se agarró la cabeza, temblando mientras lo revivía. Un fantasma blanco surgió repentinamente del cuerpo de ese estudiante. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, me dominó. No pude resistirme en absoluto, era como una marioneta. Observé con impotencia cómo usaba mi cuerpo, fingía ser yo, y traía a esos dos chicos hasta aquí. Su voz se quebró. Y cuando Lady Amanda se acercó, él me controló para derribarla, luego dejó mi cuerpo y poseyó el de ella. La expresión de Gandalf se volvió sombría. Saruman estaba jugando, poseyendo un anfitrión tras otro, deslizándose entre los cuerpos como si se burlara de ellos, pero Gandalf sabía que no era una simple broma. Saruman siempre actuaba con un propósito, y un Maiar que se sentía acorralado era el más peligroso de todos. Se oyeron pasos atronadores fuera de la enfermería. Edward entró corriendo, levitando una figura inconsciente detrás de él. Todos se quedaron sin aliento. Era Lady Amanda, pálida, flácida, completamente inconsciente. Los ojos de Gandalf se entrecerraron. ¿Dónde la encontraste? Edward la colocó suavemente sobre una cama, con el rostro oscuro. La encontraron en un aula desocupada. Un retrato decía que vagaba frenéticamente por los pasillos. Incluso intentó entrar en la torre privada del director para llegar a la chimenea. Gandalf y Galadriel intercambiaron una mirada penetrante.
Eso lo confirma, murmuró Gandalf. Quería escapar por la Red Flue. Edward continuó ansioso. Pero el director Silas apagó todas las chimeneas antes. Así que Amanda salió de la torre y siguió buscando, hasta que se desplomó. Su expresión se tensó aún más. Y Lady Galadriel dice que Saruman ya abandonó el cuerpo de Amanda. Peor aún, tras salir de la enfermería, Amanda interactuó con al menos una docena de estudiantes. Estos estudiantes regresaron a sus dormitorios y vieron a más estudiantes. Tragó saliva con fuerza. En otras palabras, cualquiera podría estar poseído ahora. Cualquier estudiante, incluso cualquier profesor. Un pesado silencio cayó. La mandíbula de Gandalf se apretó. Está acorralado, y desesperado. Eso lo hace impredecible. Sin ningún lugar al que huir, bloqueado por la barrera del anillo de agua de Galadriel en el exterior y las chimeneas selladas de Silas en el interior, Saruman ahora estaba atrapado con un solo camino restante. Esconder. De repente Gandalf pensó en otra cosa. Los armarios evanescentes. Espetó. Si usa uno, podría escapar del castillo por completo. Pero Edward negó con la cabeza. El director Silas ya lo había previsto. Todos los armarios evanescentes fueron trasladados a la bóveda subterránea y puestos bajo la custodia de Smaug. Ni siquiera un fantasma podría acercarse a ellos. Gandalf dejó escapar un extraño suspiro de alivio. Bien. Entonces no tiene escapatoria. Esta vez, debemos acorralarlo. Se giró bruscamente. Busca a todos los estudiantes con los que Amanda tuvo contacto. Ahora. Galadriel regresó en ese momento, pálida por la furia controlada. He inspeccionado el castillo, dijo, pero un espíritu Maiar que prefiere esconderse puede ocultarse incluso de mí. Saruman cambia de anfitrión con demasiada frecuencia. Su presencia es débil. Gandalf asintió sombríamente. Está saltando cuerpos constantemente. Sabe que la red se está cerrando. Junto con Edward y los profesores, comenzaron a reexaminar a cada estudiante uno por uno. Sin embargo, durante su investigación, Gandalf y Galadriel encontraron algo aún más perturbador. Varios estudiantes mostraban claros signos de haber sido poseídos, y todos ellos habían sido golpeados con Obliviate, dejándolos absolutamente sin ningún recuerdo del incidente. Peor aún, estos estudiantes provenían de las 4 casas. Significado. Cualquiera, Thunderbird, Phoenix, Dragón o Basilisk, podría ser el anfitrión actual de Saruman. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los profesores. Saruman se deslizaba entre los cuerpos como un fantasma, borrando recuerdos detrás de él. No pudieron rastrearlo. Ni siquiera podían confiar en sus propias observaciones. Y mientras Gandalf, Galadriel y los profesores continuaban su frenética investigación. Dentro de la oficina sellada. Después de 3 días y 3 noches de incansable colaboración entre Silas y Elrond, el mapa del merodeador finalmente se completó. Este no era el simple pergamino de los recuerdos de Silas. Este era un artefacto legendario. Una sola hoja de piel de dragón encantada, grande y flexible, que contiene una cartografía increíblemente detallada y mágicamente cambiante. No solo incluía Hogwarts, sino también Hogsmeade, Bree y toda la región central del Riad. Al este, hasta el último puente. Al sur, hasta la cresta Southil. Al oeste, hasta la cresta Old Tomb. Al norte, hasta la cresta Northil. Elrond había ampliado el mapa mucho más allá de lo que Silas hubiera podido lograr solo. Las características eran asombrosas. Acercar y alejar. Áreas enteras se elevan hacia terreno 3D. Un toque, un nombre para ver una figura en miniatura en movimiento. Seguimiento en tiempo real de cada ser dentro de los límites del mapa. Y lo más importante, los nombres estaban codificados por colores. Verde esmeralda, inofensivo rojo carmesí, intención maliciosa. Este mapa estaba en un nivel completamente diferente del mapa del merodeador que Silas recordaba. Silas extendió el mapa sobre la mesa, golpeó con su varita el castillo de Hogwarts y susurró: «Muéstrame». El castillo se expandió instantáneamente, pasillos, aulas, dormitorios, incluso chimeneas, cada rincón visible. Cientos de nombres brillaron en verde. Silas y Elrond examinaron cada uno de ellos con gran atención. Hasta que de repente, ambos lo vieron. Un nombre ardiendo en carmesí. Saruman. Pero esa no fue la parte que congeló la sangre de Silas. El nombre rojo de Saruman se superponía a otro nombre, completamente fusionado con él. Pero al ver ese nombre superpuesto, las pupilas de Silas se contrajeron y su rostro instantáneamente se volvió pálido. ¿Cómo pudo ser él? 4.